Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Bienvenidos a esta entrega más de las buenas noticias. Estamos en la serie La Ley de la Montaña. Gracias por prestarle tus oídos a Dios. Durante estas semanas hemos estado estudiando las señales que marcan la autoridad de Cristo para cambiar la ley moral y religiosa y establecer una nueva creación. Después de conocer el carácter de Yo Soy, hemos estudiado que el Señor hizo señales irrefutables de su autoridad. Convirtió el agua en vino y cambió los elementos de purificación ritual por la purificación espiritual. Alimentó una multitud sin la esclavitud del dinero y cambió la maldición de la escasez y el hambre por la provisión a cargo de la paternidad de Dios. Ayer veíamos cómo con su saliva hizo barro y lo colocó en los ojos de un ciego de nacimiento y demostró que Él es la luz que alumbra el pensamiento y libera la mente de las tinieblas del diablo. Juan, el apóstol, nos cuenta que después de que el ciego de nacimiento fue sanado, los líderes religiosos lo llevaron a la sinagoga y le preguntaron qué había pasado. Luego le dijeron que no debía darle la gloria a Jesús, sino a Dios, porque Jesús era un pecador. Volvieron a decirle, ¿pero qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él les respondió, ya se los he dicho y ustedes no escuchan. ¿Por qué quieren que se los diga otra vez? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Ellos entonces lo insultaron y le dijeron, discípulo suyo lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés, pero de ese no sabemos ni de dónde es. El hombre les dijo, pues esto es lo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es, pero a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, así Él sí lo escucha. Nunca se ha oído decir que alguien le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Ellos le dijeron, ¿tú naciste del todo en pecado y nos vas a enseñar a nosotros? Y lo expulsaron de allí. Jesús supo que lo habían expulsado y entonces lo buscó. Y así que cuando lo halló, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Él le respondió, Señor, ¿y quién es para que crea? Jesús le dijo, pues ya lo has visto y es el que habla contigo. Y él dijo, creo, Señor. Y entonces lo adoró. Jesús dijo, yo he venido a este mundo para juicio, para que vean los que no ven y para que los que ven se queden ciegos. Al oír esto, algunos de los fariseos que estaban con él le preguntaron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? El Señor les respondió, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero ahora, como dicen que ven, su pecado permanece. Juan 9, 26 al 41. Qué fuerte el enfrentamiento entre los que se creen con autoridad religiosa pero en tinieblas y la luz del mundo. Su pecado es la hipocresía y la soberbia. Jesús los condena porque ellos dicen que ven y entonces deberían saber y reconocer su autoridad. Los escribas y los fariseos se apoyan en la cátedra de Moisés, dijo Jesús. Así que ustedes deben obedecer y hacer todo lo que ellos les digan, pero no sigan su ejemplo porque dicen una cosa y hacen otra. Imponen sobre la gente cargas pesadas y difíciles de llevar, pero ellos no mueven ni un solo dedo para levantarlas. Al contrario, todo lo que hacen es para que la gente los vea. Ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y les encanta ocupar los mejores asientos en las cenas y sentarse en las primeras sillas de las sinagogas, y que la gente los salude en las plazas y los llame Rabí, Rabí. Mateo 23, del 2 al 7. Él dijo que entró en este mundo para dar vista a los que no ven y para demostrarles a los que creen que ven que son ciegos espirituales.
Hoy en día hay un grupo de personas que son como escribas y fariseos hipócritas, que se visten de santidad y se coronan de autoridad, pero que en realidad solo buscan el reconocimiento de aquellos que aún no han recibido la vista en el Espíritu. Jesús condenó a estas personas que creen que son la autoridad y que deciden quién entra y quién no entra en la vida eterna. Aquellos que se sienten con poder y se autonombran con diferentes títulos eclesiales como si existieran jerarquías. Pero ustedes no busquen que los llamen rabí, siguió hablando el Señor, porque solo uno es el maestro de ustedes, y ese es el Cristo, y todos ustedes son hermanos. Ni llamen padre a nadie en la tierra, porque solo uno es el Padre de ustedes, y Él está en los cielos. Tampoco se hagan llamar maestros, porque solo uno es su maestro, y es Cristo. El que sea más importante entre ustedes, sea siervo de todos, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pero hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque le niegan a la gente la entrada en el reino de los cielos, y ni ustedes entran, ni tampoco dejan entrar a los que quieran hacerlo. Mateo 23, del 8 al 13. Jesús cambia la jerarquía religiosa y ordena no llamar ni rabí ni padre a nadie en esta tierra. No hay títulos. Él dijo, ustedes todos son hermanos. Jesús nunca estableció jerarquías, ni poderes, ni autoridades, porque Él es la única autoridad. Los títulos de rabí y de padre en esta tierra solo le pertenecen a Él. Y el mismo Señor acusa a los líderes religiosos en su tiempo y a los de este tiempo, que se consideran como los porteros del reino, que creen tener autoridad para expulsar a quienes ellos no consideran puros y dignos. Después de esta charla con el ex ciego, el Señor les habló a los religiosos que estaban allí y les dijo, de cierto, les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Juan 17. El Señor sabe que está hablando con los que dijeron ser discípulos de Moisés. Ellos tenían claro la estructura del tabernáculo, según Éxodo 27:16. En la ley dada a Moisés, el tabernáculo tenía una sola puerta, que era la entrada al atrio, hecha de lino fino, azul, púrpura y carmesí. El Señor tomó sobre sí la única entrada al lugar santísimo. La puerta simbolizaba el único acceso al lugar donde se ofrecían sacrificios y se encontraba la presencia de Dios. La puerta del tabernáculo ofrecía gracia y juicio, pues solo los que reconocían sus pecados podían entrar y ofrecer sacrificios. El altar del sacrificio era lo primero que se veía al entrar. No había comunión sin expiación por el pecado. Al exponer su identidad como la entrada a la presencia de Dios, Jesús cambia la ley de la montaña entregada a Moisés por una mejor ley. Él explica que esta puerta del tabernáculo es su propia imagen. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Juan 10:9. Pero no solo la puerta del tabernáculo. En la ley de Moisés, la puerta de la ciudad era lugar de juicio, reconciliación y redención. Allí se resolvían las disputas, se hacían pactos y se protegía al inocente. En las ciudades de refugio también la puerta era el punto de entrada a la salvación. Si alguien llegaba a la puerta antes de ser vengado, podía ser protegido. Jesús, al decir yo soy la puerta, también se otorga el título de refugio para el pecador, como en las ciudades de refugio, y juez justo y misericordia, como en las puertas de las ciudades. También la entrada al lugar santísimo, que aunque no es una puerta en el sentido literal, el velo separaba el lugar santo del santísimo. Solo el sumo sacerdote podría entrar una vez al año. Ese acceso restringido mostraba que la comunión con Dios estaba limitada bajo la ley, solo para aquellas personas que ejercían la tarea de sumo sacerdote. Cuando Jesús murió, cuenta Mateo, que Jesús, después de clamar nuevamente a gran voz, entregó el Espíritu, y en ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Mateo 27, 50 y 51. Así se abrió la entrada a la presencia de Dios, pero el Señor nos entregó todo un símbolo de salvación, pues
para llegar al lugar santísimo, primero había que cruzar la puerta que es Jesús, el único camino al Padre. Luego hay que presentar las ofrendas por el pecado, que es la sangre derramada y el cuerpo sacrificado en la cruz, que es el mismo Señor. Jesús no inventa una nueva imagen, Él cumple y encarna lo que la ley de Moisés prefiguraba. Mientras los religiosos expulsaban a aquel que Jesús sanó y restauró, cerrándole la puerta, Jesús la abre dando acceso por gracia, y como puerta Él ofrece justicia y refugio para que el que crea viva bajo su protección y bajo su cuidado al recibir su perdón y salvación. Pero también el velo rasgado del templo restaura la comunión con Dios, en Él, que es la vid, el pan, la luz y la puerta a la vida. Por tanto, escribió el apóstol Pablo, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Hebreos 4:6. Es que debemos movernos hacia la verdad que es Jesús. Él es la puerta, la única manera de encontrar todas las promesas de Dios, todo lo que Dios ofrece. No hay otro camino, no hay otra manera, no hay otra forma. No podemos buscar en los rezos, en los ritos, en las prácticas religiosas o en cuanto se han inventado para quitarle y robarle la gloria a Dios. Yeshua dijo, de cierto les digo, el ladrón y el salteador es el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa por otra parte. Juan 10:1. Él está diciendo que todo el que entre en el rebaño de Dios, pero no atraviese por la cruz de su redención, es un ladrón. Lo que establece la ley de la montaña firmada con su sangre es que no es por las obras de la ley, sino por el sacrificio redentor, que todo el que quiera acercarse a Dios sin rendirse ante su autoridad es un ladrón, pues Él es el acceso legítimo al corazón de Dios. Ora conmigo. Señor, hoy entiendo que no hay otra manera sino mediante tu redención. Eres la única entrada al Padre y no hay ninguna autoridad en la tierra o en el cielo que pueda usurpar tu lugar. Eres la puerta que abriste de par en par, extendiendo tus brazos en la cruz y estableciendo la ley de tu amor. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de entrar al trono de la gracia a través de tu propio cuerpo y con el sacrificio de tu sangre. Maranata, comparte. Alguien que conoces necesita escuchar. Las buenas noticias son una producción de la Fundación Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram. Libertad en Casa, conquistando la tierra con la cultura del cielo.